Rafael Salinas pasó la palma de su mano por el fresco cristal de la ventana, contemplando los barrios urbanos que se extendían hasta el horizonte bajo el cielo despejado de octubre. A sus 46 años, había aprendido a distinguir los sueños de las oportunidades, las ambiciones de la realidad. Su empresa había recorrido el camino desde un pequeño taller alquilado, donde trabajaba junto con 2 socios en máquinas desgastadas, hasta convertirse en un holding de producción con 3 fábricas modernas y 1.500 personas en nómina. Rafael no se hacía ilusiones sobre su propia genialidad, simplemente había resultado ser lo suficientemente obstinado como para continuar cuando otros se rendían, y lo bastante calculador como para ver las trampas donde los demás solo veían perspectivas. Las negociaciones de hoy debían ser un hito importante. Una gran empresa de producción de una región vecina había propuesto una asociación estratégica, unión de capacidades, proyectos conjuntos, entrada en nuevos mercados. Sobre el papel todo parecía lógico y ventajoso. Sus representantes habían llegado en el vuelo de la mañana y las últimas 4 horas transcurrieron en una discusión tensa de los detalles. El contrato yacía sobre la mesa de la sala de negociaciones, casi listo para la firma. Solo quedaban las formalidades. Rafael pidió 10 minutos para reflexionar. No porque dudara, simplemente estaba acostumbrado a quedarse a solas consigo mismo antes de tomar decisiones importantes, a repasar mentalmente todos los matices. Salió de la sala de negociaciones, asintió con la cabeza a su adjunto Vicente Galindo, quien se quedó entreteniendo a los invitados con charla social y se dirigió a la recepción. Vicente llevaba 3 años trabajando en la empresa. Rafael lo había contratado como gerente profesional, un hombre con 2 títulos superiores y un currículum impresionante. 41 años, siempre con un traje impecable, discurso sin palabras superfluas, capacidad para negociar. Vicente se ocupaba del desarrollo del negocio, buscaba nuevas direcciones, establecía conexiones. Fue precisamente él quien contactó con estos socios y convenció a Rafael de que el acuerdo abriría oportunidades sin precedentes. La recepción lo recibió con silencio. Elena Sánchez, su secretaria, estaba sentada frente al ordenador y tecleaba concentrada un texto. 38 años, tranquila, ejecutiva, con esa rara capacidad de trabajar discretamente y al mismo tiempo mantener bajo control toda la documentación. Rafael la valoraba por su ausencia de agitación y su habilidad para no molestar con preguntas cuando se veía que una persona estaba ocupada. Elena era madre soltera, criaba a una hija de 9 años, y Rafael sabía que a veces tenía que traer a la niña al trabajo cuando no tenía con quién dejarla. Se acercó a la ventana, cruzó las manos a la espalda y se quedó mirando la calle. Los pensamientos fluían de manera pausada. Los socios parecían gente seria. Su empresa existía desde hacía 15 años, los indicadores financieros eran públicos, la reputación impecable. El contrato preveía la creación de una empresa conjunta con participaciones iguales. Sí, eso significaba dejar entrar a gente ajena en lo más sagrado, en la gestión y las finanzas. Pero ese era el precio del crecimiento. Yo no lo firmaría en su lugar. La voz sonó muy cerca, baja, infantil, pero nítida. Rafael se sobresaltó y se dio la vuelta. Junto a la pared, cerca de una pequeña puerta que daba a un cuarto auxiliar donde se guardaban normalmente útiles de oficina y carpetas de archivo, había una niña de unos 9 años. Cabello rubio trenzado en 2 coletas, ojos grises mirando atentamente y sin rastro de miedo. En las manos llevaba un álbum de dibujo y lápices de colores. Rafael sonrió involuntariamente. Por supuesto, era la hija de Elena. La había visto un par de veces, una niña educada que no hacía ruido ni molestaba. ¿Sí?, preguntó él con una ligera sonrisa. ¿Por qué piensas eso? No esperaba una respuesta seria. Los niños a menudo dicen cosas al azar, habiendo escuchado fragmentos de conversaciones de adultos sin entender su significado. Rafael estaba listo para asentir, acariciar a la niña en la cabeza y volver a sus reflexiones. Pero Laura Sánchez no sonrió en respuesta.
Dio un paso adelante, lo miró directamente a los ojos y pronunció con calma, como si estuviera repasando una tarea escolar. Porque lo están engañando. Hoy después de la firma empezarán a dividir la empresa en partes. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Rafael. Sintió como algo se comprimía en su interior, no era miedo, sino una concentración instantánea de atención que se activa cuando escuchas algo importante y peligroso. La formulación era demasiado precisa para una fantasía infantil. Dividir en partes no era una frase de dibujos animados. Era un término del mundo de las adquisiciones corporativas. Rafael se acercó más a la niña. Su voz se volvió suave pero seria. Laura, ¿de dónde sabes esto? ¿Quién te lo dijo? La niña no se desconcertó. Apretó el álbum contra su pecho y comenzó a explicar de manera pausada, eligiendo las palabras. Estaba sentada allí, asintió hacia la puerta del cuarto auxiliar, dibujando y esperando a mamá. Mamá dijo que tenía invitados importantes y que no podía molestar, así que me quedé callada. Luego escuché a alguien hablando por teléfono. En voz alta. Al principio no presté atención, pero hablaba de manera tan malvada. Y entendí que era sobre algo malo. Rafael asintió sin interrumpir. En su cabeza ya comenzaban a formarse cadenas lógicas, pero se obligó a seguir escuchando. Era el tío Vicente, continuó Laura. Reconocí su voz. A veces viene a ver a mamá en la recepción, y mamá dice que es su adjunto. Salió de esa habitación, señaló la puerta de la sala de negociaciones, pasó por el pasillo y se detuvo allí, detrás de la esquina. Probablemente pensó que nadie lo escuchaba. Rafael se dio la vuelta. Efectivamente, el pasillo hacía un pequeño giro, y si te parabas detrás de la esquina, desde la recepción no te veían. El lugar perfecto para una conversación privada, si no sabías que en el cuarto auxiliar había una niña con la puerta abierta. ¿Y qué dijo? Preguntó Rafael en voz baja. Laura frunció el ceño, recordando. Dijo, después de la firma empezaremos a fragmentar. No entendí qué significaba, pero la palabra me pareció extraña y la memoricé. Luego dijo, venderemos todo por piezas, como acordamos. Y también dijo algo sobre que el director no entendería nada hasta que lo termináramos todo. Y hablaba de alguna cuota. Que le habían prometido un pedazo del nuevo negocio si hacía todo bien. Rafael sintió como el frío se extendía por su espalda. Cada palabra de Laura daba justo en el blanco. Fragmentar, vender por partes, cuota en el nuevo negocio, no era fantasía infantil ni conjunto aleatorio de frases. Era un esquema concreto. Un esquema de adquisición corporativa, cuando los socios entran en la empresa, obtienen el control, y luego la dividen en pedazos y venden por separado, extrayendo el máximo beneficio. Y quien les ayudó a entrar desde dentro recibe su recompensa. Exhaló lentamente y miró a Laura con atención. ¿Está segura de que era Vicente Galindo? ¿Y qué dijo exactamente esas palabras? Segura, asintió la niña. Incluso me asusté al principio, porque la voz era tan desagradable. Como si se alegrara de engañar a alguien. Quería decírselo a mamá, pero mamá estaba ocupada, y luego usted salió y pensé que debía decírselo a usted. Rafael continuó de pie frente a la niña. Su rostro permanecía tranquilo, pero por dentro funcionaba un cálculo frío. Si la niña decía la verdad, y no tenía razones para no creerle, entonces en la sala de negociaciones no estaban sentados socios, sino cazadores que habían venido por su empresa. Y Vicente, el hombre en quien confiaba el desarrollo del negocio, era un traidor que trabajaba para ellos. Pero no podía entrar en pánico. Necesitaba verificar. Necesitaba reunir pruebas. Y lo principal, no podía mostrar que había descubierto algo, o los adversarios se alarmarían y cambiarían el plan. Se inclinó hacia Laura y pronunció firmemente pero con cariño. Laura, eres una niña muy inteligente y valiente. Gracias por decírmelo. Es muy importante. Pero ahora necesito que me prometas, no se lo cuentes a nadie. Ni a mamá, ni a tus amigas, a nadie. ¿De acuerdo? La niña asintió seriamente.
De acuerdo. Lo entiendo. Bien hecho. Ahora ve al cuarto auxiliar y espera a mamá. Pronto ella te llevará a casa. Laura sintió una vez más y desapareció tras la puerta. Rafael se enderezó y por un momento cerró los ojos, recomponiendo sus pensamientos. Luego se dirigió decididamente a la mesa de Elena. Elena la llamó en voz baja. La secretaria levantó la cabeza del monitor. Sí, Rafael, tome a su hija y váyase a casa. Ahora mismo. Mañana le doy el día libre. Descanse. Elena parpadeó sorprendida. Gracias. Pero las negociaciones. Yo terminaré solo. Váyase. Y, Elena la miró a los ojos. Gracias por su hija. Es muy observadora. La mujer asintió desconcertada, sin entender qué ocurría, pero sin hacer preguntas. Un minuto después ya recogía su bolso, y Laura salía del cuarto auxiliar con el álbum bajo el brazo. Rafael la siguió con la mirada, esperó a que el ascensor se las llevara abajo, y solo entonces se volvió hacia la sala de negociaciones. Dentro de él no había ira. Había una claridad helada. Si Vicente era un traidor, si los socios eran estafadores, entonces no firmaría ese contrato. Pero ahora, en este segundo, no debían sospechar nada. Volvería a la sala de negociaciones, mantendría la calma y encontraría una manera de posponer la firma. Y luego verificaría todo hasta la última coma. Rafael abrió de golpe la puerta de la sala de negociaciones. Vicente Galindo estaba sentado a la cabecera de la mesa, conversando despreocupadamente con 3 representantes de la empresa socia, 2 hombres de mediana edad con trajes formales y una mujer de mirada fría. Todos se volvieron hacia él con sonrisas expectantes. Disculpen el retraso, dijo Rafael con tono uniforme. Me llamó el presidente del Consejo de Administración. Sergio pide posponer la firma hasta mañana, necesita conocer personalmente la versión final del contrato antes de su aprobación. Vicente se sobresaltó, pero rápidamente se controló. En su rostro apareció un destello de descontento que intentó ocultar tras una sonrisa profesional. Rafael, habíamos acordado que todas las aprobaciones ya estaban obtenidas. Obtenidas, asintió Rafael, mirándolo directamente a los ojos. Pero Sergio tiene derecho al control final. Es un procedimiento estándar para acuerdos de esta escala. Los representantes de los socios intercambiaron miradas. La mujer de mirada fría fue la primera en romper el silencio. Volamos especialmente para la firma. Mañana tenemos otras reuniones. Entiendo su incomodidad. Rafael mantuvo un tono cortés, pero se trata de una asociación estratégica para años venideros. Un día no debería ser crítico. Propongo reunirnos mañana al mediodía. Todas las formalidades serán respetadas. No les dejó opción. El tono era cortés pero inflexible. Los socios aceptaron de mala gana. Vicente los acompañó hasta el ascensor, manteniendo la máscara profesional de hospitalidad, pero Rafael veía lo tenso que estaba. Cuando los invitados se fueron, Vicente volvió a la sala de negociaciones. Rafael estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Rafael, comenzó el adjunto con cautela, ¿está seguro de que fue la decisión correcta? Los socios podrían ofenderse. Que se ofendan, respondió Rafael con calma, sin darse la vuelta. Vicente, eres libre. Mañana continuaremos. El adjunto vaciló, como si quisiera decir algo más, pero cambió de opinión. Un minuto después se fue, y Rafael se quedó solo. Ahora tenía tiempo. Tiempo para verificar, reunir pruebas y entender hasta qué punto había llegado el engaño. Sacó su teléfono y marcó el número de Ignacio Torres, jefe del servicio de seguridad. Ignacio trabajaba en la empresa desde el principio, ex-operativo, 50 años, cabello gris cortado al rape y una mirada que no dejaba pasar detalles. Ignacio, necesitamos reunirnos. Hoy. Tengo una tarea que hay que cumplir con urgencia y discretamente. Entendido, respondió brevemente Torres. Estaré en 1 hora. Rafael guardó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. En algún lugar allá abajo, en la calle, iba el coche de Elena con su hija.
Una niña de 9 años que por casualidad escuchó una conversación y no tuvo miedo de contársela. Si no fuera por ella, habría firmado el contrato. Y en un mes su empresa habría comenzado a desmoronarse desde dentro, mientras él intentaba entender qué estaba pasando. Rafael sonrió. 22 años en los negocios le habían enseñado a no creer en las casualidades. Pero a veces precisamente una casualidad lo salva todo. Ignacio Torres apareció en el despacho de Rafael exactamente 1 hora después, como había prometido. Macizo, con porte militar, se movía silenciosamente, como si estuviera acostumbrado a calcular cada paso. 50 años de servicio, primero en los cuerpos de seguridad, luego en seguridad privada, le habían enseñado a no hacer preguntas innecesarias y a escuchar con atención. Rafael le hizo un gesto para que se sentara y cerró la puerta del despacho. Fuera de la ventana ya se espesaban las sombras del crepúsculo, el edificio de oficinas se vaciaba gradualmente. La mayoría de los empleados se habían ido a casa, solo quedaban los guardias en el primer piso y el administrador de sistemas de guardia. Ignacio, lo que voy a decir ahora no debe salir de este despacho, comenzó Rafael, sentándose frente a él. Por ahora. Tengo información sobre una posible filtración y traición dentro de la empresa. Torres no cambió de expresión, solo inclinó ligeramente la cabeza, mostrando que escuchaba. Hoy al mediodía me enteré de que nuestro subdirector Vicente Galindo posiblemente está trabajando contra nosotros, continuó Rafael. Hay razones para creer que el contrato con los socios que debíamos firmar hoy es en realidad una tapadera para la adquisición y división de la empresa. Galindo, según parece, recibió la promesa de una cuota en su negocio por su colaboración. Ignacio asintió brevemente. ¿La fuente de información es fiable? Inesperada, pero fiable, respondió Rafael. Los detalles no importan ahora. Lo importante es que necesito verificar esta información antes de mañana. Los socios esperan la firma del contrato al mediodía. Si las sospechas se confirman, debo tener pruebas para presentárselas al Consejo de Administración y detener el acuerdo oficialmente. Torres sacó una libreta y un bolígrafo. ¿Qué tareas concretas? Rafael se levantó y se acercó a la ventana, ordenando sus pensamientos. Su reflejo en el cristal se veía cansado pero concentrado. Primero, verifica la estructura del acuerdo. El contrato está sobre mi mesa, tendrás una copia. Necesito encontrar en él puntos que puedan dar a los socios control sobre los activos o la posibilidad de fragmentar la empresa. Involucra a abogados si es necesario, pero elige a aquellos en quienes puedas confiar absolutamente. ¿Entendido? Siguiente. Segundo, verifica la propia empresa socia. Su historia oficial, indicadores financieros, estructuras relacionadas. Atención especial, si han tenido precedentes de adquisiciones con posterior fragmentación y venta de activos. Ignacio escribía rápido, sin apartar la vista de la libreta. Tercero, Rafael se volvió hacia él, verifica los contactos de Vicente Galindo. Conversaciones telefónicas, reuniones, operaciones financieras. Todo dentro de los reglamentos corporativos, nada ilegal, pero lo más detallado posible. Si está conectado con representantes de los socios o estructuras relacionadas con ellos, necesito pruebas. ¿Plazo? Aclaró Torres. Para la mañana. Sé que es un plazo duro, pero no hay otro tiempo. Ignacio cerró la libreta y miró a Rafael. Lo haremos. Necesitaré un equipo, unas 5 personas. Las conozco personalmente, están probadas. Toma a quien necesites. Acordaré cualquier pago, asintió Rafael. Solo rápido y discreto. Galindo no debe sospechar nada. ¿Dónde está él ahora? Se fue a casa hace 1 hora. Mañana debe estar en la oficina a las 9. Torres se levantó, guardando la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta. Entonces empezamos. Mantengo la comunicación constantemente. Si encuentro algo crítico antes de la mañana, informaré inmediatamente. Rafael lo acompañó hasta la puerta y se quedó solo. El despacho se sumergió en el silencio, interrumpido solo por el murmullo apenas audible de la ventilación. Volvió a la mesa, abrió la carpeta con el contrato y comenzó a leer.
Lenguaje jurídico, formulaciones secas, decenas de páginas de anexos. A primera vista todo parecía estándar. Pero Rafael sabía, el diablo está en los detalles. Leía lentamente, subrayando con lápiz los puntos dudosos. Aquí estaba la condición sobre la transferencia de parte de las competencias de gestión a un consejo de administración conjunto. Aquí el mecanismo de toma de decisiones, aparentemente paritario, pero con una lectura atenta se podía ver que en determinadas situaciones los socios obtenían el voto decisivo. Aquí un punto sobre la posibilidad de reestructuración de activos en interés de la eficiencia del negocio. Una formulación tan difusa que se podía justificar cualquier cosa con ella. Si hubiera firmado esto a ciegas, confiando en Vicente y en la verificación superficial de los abogados. Daba miedo incluso pensarlo. Sus pensamientos volvieron a la historia de la empresa. Hace 22 años alquiló un local en la zona industrial de las afueras de la ciudad, 120 metros cuadrados con techo con goteras y cableado eléctrico antediluviano. El primer gran pedido tuvieron que cumplirlo en régimen de emergencia, trabajando día y noche, porque las máquinas se estropeaban constantemente. Recordaba cómo les echaba aceite con sus propias manos, cómo limpiaba la viruta del suelo, cómo personalmente llevaba las negociaciones con cada cliente, porque no había dinero para contratar un gerente de ventas. El camino desde aquel taller con goteras hasta 3 fábricas modernas llevó 2 décadas de trabajo ininterrumpido. Hubo momentos en que parecía que todo se derrumbaría, la crisis del 2008, cuando los pedidos se evaporaron en una semana, problemas con un gran proveedor en el 14, el incendio en el almacén en el 19. Cada vez tenía que encontrar soluciones, reestructurarse, arriesgar los últimos recursos. Y cada vez la empresa sobrevivía, haciéndose más fuerte después de cada golpe. Rafael sonrió. Vicente Galindo, gerente profesional con 2 diplomas y conexiones en círculos empresariales, lo calculó todo, socios, contrato, esquema de adquisición. Pero no calculó una cosa, que detrás de la esquina del pasillo, en un pequeño cuarto auxiliar, estaba sentada una niña. Y que esa niña resultaría ser más inteligente y honesta que él. El teléfono sobre la mesa vibró. Mensaje de Torres, equipo reunido. Hemos comenzado a trabajar. Primeros datos en 3 horas. Rafael respondió brevemente, bien. Espero. Miró el reloj, las 8:30 de la tarde. Por delante una larga noche. Rafael se levantó, preparó un café fuerte de la cafetera en la esquina del despacho y volvió a la mesa. Necesitaba analizar una vez más todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Vicente apareció en la empresa hace 3 años. Rafael buscaba un adjunto para el desarrollo, una persona que pudiera encargarse de buscar nuevas direcciones, establecer conexiones de asociación, planificación estratégica. Vicente llegó con recomendaciones, con una experiencia impresionante de trabajo en 2 grandes holdings. La entrevista fue exitosa. Rafael le ofreció el puesto, y Vicente aceptó. El primer año todo fue excelente. Vicente realmente resultó ser un profesional, estableció conexiones con proveedores, encontró nuevos mercados de ventas, construyó un sistema de análisis. Rafael incluso pensó que finalmente había encontrado a alguien a quien podía delegar una parte significativa de las tareas estratégicas. El segundo año transcurrió con calma. Vicente continuaba trabajando eficientemente, proponía ideas, participaba en las reuniones. No había señales de alarma. Y luego, hace 6 meses, contactó con estos socios. Habló de ellos en una reunión de planificación, presentó cifras, mostró perspectivas. Todo parecía lógico. Rafael dio luz verde a las negociaciones. Vicente se encargó de ellas, informando periódicamente sobre el progreso. Y hoy debían firmar el contrato. Rafael frunció el ceño. Así que el plan se preparó durante un mínimo de medio año. Quizás incluso más. Vicente ganó confianza, esperó el momento y luego comenzó a actuar. Esquema clásico de infiltración. ¿Pero por qué? Vicente recibía un buen salario, bonificaciones, tenía influencia.
¿Qué le hizo cometer traición? ¿Dinero? ¿Ambiciones? ¿O lo contrataron inicialmente para esto? Rafael bebió café. Obtendría las respuestas cuando Torres terminara la verificación. A medianoche llegó el segundo mensaje de Ignacio, primer bloque listo. Contrato verificado. Encontramos 5 puntos críticos. Envío análisis al correo. Rafael abrió el correo y comenzó a leer. Torres trabajó con 2 abogados, ambos del Servicio de Seguridad, personas con experiencia en litigios corporativos. Su conclusión era clara y aterradora. Punto primero, el mecanismo de gestión de la empresa conjunta permitía a los socios bloquear cualquier decisión de Rafael bajo determinadas condiciones. Formalmente esto se llamaba protección de los intereses de las partes, en la práctica significaba que un mes después de la firma podía perder el control sobre su propia empresa. Punto segundo, reestructuración de activos. La formulación daba a los socios el derecho a proponer optimización de procesos empresariales, incluyendo la separación de direcciones individuales en personas jurídicas independientes. En otras palabras, fragmentación. Punto tercero, mecanismo de salida de la asociación. Si una de las partes quisiera rescindir el contrato, la valoración del negocio la realizarían auditores independientes, acordados por las partes. Pero la lista de estos auditores ya estaba prescrita en el anexo, y todos resultaban estar conectados con la empresa socia. Punto cuarto, obligaciones financieras. En caso de rescisión del contrato por iniciativa de Rafael, debía pagar a los socios una compensación cuyo monto se determinaba mediante una fórmula compleja. Los abogados calcularon, la suma podía alcanzar la mitad del valor de todos los activos. Punto quinto, arbitraje. Todas las disputas se resolvían en el tribunal de arbitraje de una ciudad concreta, aquella donde tenía base la empresa socia. Con un árbitro predeterminado. Rafael terminó de leer y negó con la cabeza. Esto no era un acuerdo. Era una trampa jurídica. Al firmar el contrato, de hecho entregaba la empresa. Los socios obtenían el control, fragmentaban el negocio, vendían las partes por separado, y si intentaba resistirse, lo arrastraban a litigios judiciales donde todas las cartas estaban de su lado. Y Vicente lo sabía. Más aún, ayudó a construirlo. Rafael se sirvió más café y volvió a tomar el teléfono. Escribió a Torres, análisis recibido. Continúen la verificación de socios y Galindo. La respuesta llegó casi instantáneamente, trabajamos. Para la mañana tendremos el cuadro completo. Rafael pasó el resto de la noche en el despacho. Desmontó el contrato por párrafos, hizo anotaciones, elaboró una lista de preguntas para los abogados. A las 4 de la mañana se durmió directamente en la silla, apoyando la cabeza en los brazos cruzados. El sueño fue corto y angustioso. A las 6 de la mañana lo despertó una llamada. Torres. Rafael, tengo resultados. ¿Puedo subir? Sube. Rafael se levantó, estiró los hombros entumecidos y se sirvió en un vaso agua fría del dispensador. Torres apareció 5 minutos después. Se veía más fresco que Rafael, aunque también evidentemente no había dormido en toda la noche. En las manos llevaba una carpeta gruesa con documentos. Informo, comenzó Ignacio, desplegando los papeles sobre la mesa. La empresa socia existe 15 años, eso es verdad. Pero durante este tiempo ha cambiado 4 veces de perfil de actividad y 3 de fundadores. Los últimos 5 años se especializa en adquisiciones. Esquema estándar, entran en un negocio como socios, obtienen control, fragmentan la empresa en partes y venden por separado. 3 casos confirmados en los últimos años. En los 3 casos los antiguos propietarios lo perdieron todo. Rafael escuchaba en silencio, tenso. Vicente Galindo, continuó Torres, cambiando los documentos de lugar, contactó con representantes de esta empresa hace 8 meses. Primera reunión, en un restaurante, no oficial. Luego 5 reuniones más, ya en su oficina. Conversaciones telefónicas, 23 llamadas en los últimos 6 meses. Transferencias financieras aún no las hemos encontrado,
Pero hay signos indirectos. Galindo hace 3 meses abrió una cuenta en un banco offshore. Oficialmente para inversiones personales. No oficialmente, esquema clásico de recepción de sobornos. ¿Pruebas? Preguntó Rafael. Todo está documentado. Impresiones de llamadas, grabaciones de cámaras de vigilancia de restaurantes, datos sobre la cuenta. Más el análisis del contrato de los abogados. Esto es suficiente para presentarlo al Consejo de Administración. Rafael asintió. El cuadro se completó totalmente. Vicente Galindo lo vendió. Vendió la empresa que le dio trabajo, confianza, oportunidades. Vendió por la promesa de una cuota en un negocio ajeno. Ignacio, prepara una presentación, dijo Rafael. Diapositivas con hechos clave, gráficos, esquemas. Para que el Consejo de Administración lo vea todo visualmente. Y convoca una sesión de emergencia para las 10 de la mañana. Estará hecho. Torres recogió los documentos. ¿Y Galindo? Que venga a trabajar como de costumbre. No debe sospechar nada hasta la sesión. Torres salió, y Rafael se quedó solo. Miró por la ventana, sobre la ciudad amanecía, la noche pasaba suavemente a la mañana. En algún lugar allí, en uno de los apartamentos, pronto despertaría Elena Sánchez y despertaría a su hija Laura para llevarla al colegio. Una mañana normal para ellas. Ni siquiera sabían que la conversación de ayer junto a la ventana salvó la empresa. Rafael sonrió. A veces las decisiones más importantes no se toman en las salas de negociaciones, sino en los pasillos. Y los consejos más valiosos no los da quien tiene más diplomas, sino quien tiene suficiente valentía para decir la verdad. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a Sergio Robles, presidente del Consejo de Administración. Sergio, sesión de emergencia a las 10 de la mañana. Información críticamente importante sobre el acuerdo. Presencia obligatoria. La respuesta llegó en 1 minuto. Estaré. ¿Qué ha pasado? Lo contaré en la sesión. Es serio. Rafael guardó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Por delante estaba un día difícil. Pero estaba preparado. Vicente Galindo llegó a la oficina exactamente a las 9 horas, como siempre. Se veía animado y confiado, traje de negocios, zapatos lustrados, ligera sonrisa en el rostro. Saludó al guardia de la entrada, asintió a la secretaria en la recepción y subió a su planta. En las manos llevaba un maletín de cuero y un vaso de café de la cafetería más cercana. Rafael lo observaba a través de la puerta entreabierta de su despacho. Vicente pasó de largo, sin siquiera mirarlo, se dirigió a su despacho y cerró la puerta tras de sí. Una mañana normal. Ningún signo de nerviosismo o sospecha. Rafael sonrió en silencio. Vicente estaba seguro de que todo iba según el plan. Hoy al mediodía tendría lugar la reunión con los socios, se firmaría el contrato, y en unas pocas semanas comenzaría el proceso de adquisición de la empresa. Y él, Vicente Galindo, recibiría su cuota en el nuevo negocio y saldría victorioso. Pero los planes habían cambiado. Rafael cerró la puerta del despacho y volvió a la mesa, donde le esperaba la carpeta gruesa con materiales preparados por el servicio de seguridad. Torres trabajó toda la noche junto con el equipo y el resultado superó las expectativas. Ante Rafael no yacían simplemente pruebas, yacía un dossier completo sobre la empresa socia y una cronología detallada de las acciones de Vicente. Abrió la carpeta y una vez más repasó con la vista los puntos clave. La empresa socia Tacno Industrial Inversions oficialmente se dedicaba a inversiones en el sector productivo. No oficialmente se especializaba en adquisiciones corporativas. En los últimos 5 años habían absorbido 4 empresas. El esquema era idéntico, se presentaban como socios estratégicos, entraban en el negocio, obtenían control a través de mecanismos jurídicos y luego fragmentaban la empresa y vendían los activos por partes. El beneficio alcanzaba el 300% de las inversiones iniciales. Torres encontró documentos sobre 3 casos. El primero, una empresa de producción en Valencia.
La asociación duró 4 meses, después de lo cual la empresa se fragmentó en 5 personas jurídicas separadas y se vendió a diferentes compradores. El fundador lo perdió todo y un año después quebró. Segundo caso, una empresa de logística en Sevilla. El mismo esquema, solo que más rápido, 3 meses. Los activos se vendieron, al fundador lo expulsaron a través de los tribunales. Tercero, una cadena comercial en Málaga. El propietario intentó resistirse, presentó demandas, pero los tribunales de arbitraje se pusieron del lado de Tecno Industrial and Rogens. El proceso se prolongó durante un año y terminó con la victoria total de los adquisidores. Rafael exhaló lentamente. Si hubiera firmado el contrato ayer, su empresa se habría convertido en la cuarta de esta lista. 22 años de trabajo, 1.500 personas, 3 fábricas, todo esto se habría convertido en líneas en los informes financieros de gente ajena. Pasó la página. La siguiente sección concernía a Vicente Galindo. Torres había reunido una cronología detallada de sus contactos con representantes de Tecno Industrial and Rogens. Hace 8 meses, febrero, primera reunión en el restaurante El Mirador. Vicente cenaba con 2 hombres cuyas identidades se establecieron a través de cámaras de vigilancia, Carlos Zamora y Óscar Martín, ambos altos directivos de Tecno Industrial and Rogens. La reunión duró 2 horas, la conversación fue privada. Marzo, 2 reuniones más, ya en la oficina de Tecno Industrial and Rogens. Vicente fue allí 2 veces, cada vez se quedó alrededor de 1 hora. Abril, las conversaciones telefónicas se intensificaron. 8 llamadas durante el mes, duración media 20 minutos. Mayo, Vicente abrió una cuenta en un banco offshore en Chipre. Razón oficial, inversiones personales en inmuebles. Pero aún no había movimientos en la cuenta. Junio, Vicente mencionó por primera vez en una reunión de planificación sobre una posible asociación con una gran empresa de inversiones. Rafael dio luz verde a las negociaciones. Julio-agosto, fase activa. Vicente se reunía con representantes de Tecno Industrial and Rogens cada semana, coordinaba detalles del contrato, preparaba presentaciones para Rafael y el Consejo de Administración. Septiembre, coordinaciones finales. Vicente convenció a Rafael de que el acuerdo era ventajoso y seguro. Y ayer, octubre, debía producirse la firma. Rafael cerró la carpeta. 8 meses de preparación. Vicente actuó metódicamente, con precaución, profesionalmente. Ganó confianza, construyó una cadena lógica de argumentos, preparó el terreno. Y casi tuvo éxito. Casi. Rafael miró el reloj, las 9:30. En media hora comenzaría la sesión del Consejo de Administración. Se levantó, tomó la carpeta con materiales y salió del despacho. El pasillo estaba tranquilo. Los empleados estaban sentados en los despachos, ocupándose de los asuntos corrientes. Nadie sabía que en 1 hora en la empresa ocurriría un terremoto. Rafael pasó junto al despacho de Vicente. La puerta estaba entreabierta, y brevemente vio cómo el adjunto estaba sentado ante el ordenador y escribía algo. Rostro concentrado, tranquilo. Ningún signo de preocupación. Buen actor, pensó Rafael y siguió adelante. La sala de conferencias en el 5º piso ya estaba lista para la sesión. Ignacio Torres personalmente verificó el equipo, proyector, pantalla, sonido. Sobre la mesa yacían carpetas con materiales para cada miembro del consejo. Todo estaba preparado impecablemente. ¿Se notificó a los miembros del consejo?, preguntó Rafael, entrando en la sala. Sí. Todos confirmaron su presencia, asintió Torres. Sergio Robles estará en 10 minutos, los demás ya están en el edificio. Bien. A Vicente lo llamarás cuando yo te lo diga. Entendido. Rafael se acercó a la ventana y miró la ciudad. El sol se había elevado alto, el día prometía ser claro y cálido. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y entró Sergio Robles, presidente del Consejo de Administración, un hombre de 50 años con sienes canosas y mirada penetrante.
Era uno de los primeros inversores de la empresa, invirtió dinero hace 20 años, cuando nadie creía en el éxito, y desde entonces permaneció como socio fiable. Rafael, ¿qué ha pasado?, preguntó, estrechándole la mano. Tu mensaje sonaba alarmante. Ha pasado algo que podría haber destruido la empresa, respondió Rafael. Ahora te contaré todo en detalle. Espera a los demás. Los siguientes 10 minutos los miembros del Consejo de Administración fueron llegando uno tras otro. En total eran 7 personas, Sergio Robles, 4 grandes accionistas y 2 directores independientes. Todos se conocían desde hacía muchos años, todos estaban interesados en el éxito de la empresa. Cuando todos se sentaron, Rafael cerró la puerta y se situó junto al proyector. Gracias por la rapidez, comenzó. Lo que voy a decir ahora requiere decisiones inmediatas. Ayer me enteré de información que me obligó a posponer la firma del contrato con los socios. Durante la noche el servicio de seguridad realizó una verificación. Los resultados están ante vosotros. Encendió el proyector. En la pantalla apareció la primera presentación, el logotipo de Tecno Industrial Inversions y el título, Análisis de la empresa socia. La empresa Tecno Industrial Inversions se nos presentó como socio estratégico, continuó Rafael, pero en realidad se especializan en adquisiciones corporativas. En los últimos 5 años 4 empresas fueron absorbidas y fragmentadas según su esquema. En la pantalla aparecieron diapositivas con datos, nombres de empresas, fechas de acuerdos, esquemas de absorción. Rafael comentaba cada caso, mostraba cómo funcionaba el esquema, entrada a través de asociación, obtención de control, fragmentación de activos. Los miembros del consejo escuchaban en silencio, estudiando los materiales. Los rostros se volvían cada vez más serios. Ahora sobre el contrato que debíamos firmar ayer, Rafael cambió la diapositiva. Nuestros abogados lo analizaron durante la noche. Se encontraron 5 puntos críticos que dan a los socios control de hecho sobre la empresa y posibilidad de fragmentarla. Mostró cada punto, explicó los mecanismos, demostró cómo a través de estas formulaciones se podía adquirir el negocio. Uno de los directores independientes, ex abogado, negó varias veces con la cabeza, leyendo el texto del contrato. Y por último, Rafael hizo una pausa, está la cuestión de las acciones de mi adjunto Vicente Galindo. En la pantalla apareció la cronología de contactos de Vicente con representantes de Tecno Industrial Inversions. 8 meses de reuniones, negociaciones, llamadas telefónicas. La cuenta offshore. Todo documentado, con fechas y confirmaciones. En la sala se instaló un pesado silencio. Sergio Robles fue el primero en romper el silencio. Rafael, ¿entiendes la gravedad de las acusaciones? Entiendo. Por eso todo está verificado 2 veces. Los materiales están en vuestras carpetas. Podéis estudiarlos independientemente. Los miembros del consejo abrieron las carpetas y comenzaron a leer. Durante varios minutos en la sala solo se oía el susurro de papeles. ¿De dónde la información?, preguntó uno de los accionistas. ¿Qué te hizo comenzar la verificación? Rafael vaciló un segundo. Luego decidió decir la verdad. Ayer, antes de la firma, supe casualmente por una fuente fiable que Galindo discutía por teléfono planes de fragmentación de la empresa. La fuente escuchó su conversación. Decidí verificar la información antes de actuar. ¿Y la fuente es fiable?, aclaró Robles. Absolutamente. Esta persona no tenía razones para mentir. Robles asintió. No continuó preguntando detalles, confiaba en Rafael. Otros 10 minutos de discusión. Los miembros del consejo hacían preguntas, aclaraban detalles, verificaban cifras. Gradualmente el cuadro se volvía claro para todos. Propongo llamar a Galindo, dijo finalmente Robles, que explique sus acciones. Rafael asintió a Torres, que estaba junto a la puerta. Este salió. 5 minutos después la puerta se abrió y entró Vicente Galindo. Se veía tranquilo, incluso ligeramente intrigado. Vio a los reunidos, sonrió. Buenos días. ¿Sesión de emergencia? ¿Ha pasado algo? Siéntate, Vicente, dijo Rafael con tono uniforme. Galindo se sentó,
mirando a los presentes. Su mirada se detuvo en la pantalla del proyector, donde todavía colgaba la diapositiva con la cronología de sus contactos. La sonrisa lentamente se deslizó de su rostro. Vicente, comenzó Rafael, no voy a andarme con rodeos. Ante nosotros están materiales reunidos por el Servicio de Seguridad. Conciernen a tus contactos con representantes de la empresa Techno Industrial Inversions y las condiciones del contrato que preparabas para la firma. Explica, por favor, por qué ocultaste estos contactos y por qué en el contrato se incluyeron puntos que permiten a los socios obtener control sobre nuestra empresa. Vicente callaba. Su rostro palideció, las mandíbulas se apretaron. Miraba la pantalla, luego las carpetas ante los miembros del consejo. Yo. Esto es un malentendido, pronunció finalmente. Los contactos eran de trabajo. Estaba coordinando detalles del acuerdo. ¿Hace 8 meses? Interrumpió Rafael. 6 meses antes de que mencionaras por primera vez este acuerdo en la reunión de planificación. Vicente se calló. ¿Y la cuenta offshore? Continuó Rafael. ¿Para qué inversiones personales? Silencio. Vicente, ¿tienes alguna explicación que no incluya beneficio personal y traición a la empresa? Preguntó Robles duramente. Galindo lentamente se levantó. Sus manos temblaban. ¿No entendéis? Era una oportunidad. ¿Oportunidad de destruir la empresa? Rafael se levantó también. ¿Oportunidad de dejar sin trabajo a 1.500 personas por tu cuota en un negocio ajeno? Vicente no respondió. Estaba de pie, con la cabeza baja, y callaba. Robles miró a los demás miembros del consejo. Votamos. ¿Quién está a favor del despido de Vicente Galindo por pérdida de confianza y acciones que contradicen los intereses de la empresa? Las 7 manos se levantaron simultáneamente. Decisión aprobada por unanimidad, dijo Robles. Vicente Galindo, estás despedido. El servicio de seguridad te acompañará. Recogerás tus efectos personales bajo control de la guardia. Torres se acercó a Vicente y asintió hacia la puerta. El exsubdirector lentamente se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta, miró a Rafael, pero no dijo nada. La puerta se cerró tras él. ¿Qué hacemos con los socios?, preguntó uno de los accionistas. Notificaremos oficialmente sobre la renuncia al acuerdo, respondió Rafael. Razón, incumplimiento de las condiciones con nuestros intereses estratégicos. Sin mencionar detalles. Y los materiales los transmitiremos a los abogados, añadió Robles, que evalúen si hay fundamentos para acciones posteriores. Rafael asintió. La sesión terminó. Los miembros del consejo se dispersaban, discutiendo lo ocurrido. Rafael se quedó solo en la sala de conferencias. Miró la pantalla, donde todavía brillaba la última diapositiva de la presentación. La empresa estaba salvada. La adquisición prevenida. El traidor despedido. Todo gracias a una niña de 9 años que no tuvo miedo de decir la verdad. Rafael volvió a su despacho inmediatamente después de que Vicente Galindo fuera sacado del edificio. Cerró la puerta, se apoyó de espaldas en ella y durante unos segundos se permitió exhalar. Las últimas 24 horas se habían convertido en un maratón sin paradas, noches sin dormir, análisis de documentos, sesión de emergencia del consejo. Todo esto fue moralmente agotador, pero era pronto para relajarse. Por delante quedaba todavía una tarea desagradable, notificar a los representantes de Techno Industrial Inversions de que el acuerdo no se realizaría. Rafael se acercó a la mesa, sacó su teléfono y marcó el número que figuraba en los contactos como la línea directa del director general de su empresa. Tonos. 1, 2, 3. Rafael imaginaba cómo al otro lado del cable alguien miraba la pantalla, veía su nombre y decidía si coger el teléfono o no. Finalmente respondieron. Le escucho, la voz era fría, cautelosa. Carlos Zamora, uno de aquellos con quienes Vicente se había reunido hace 8 meses en el restaurante El Mirador. Carlos, soy Rafael Salinas. Llamo para comunicar oficialmente, nuestra empresa renuncia a la firma del contrato de asociación. Las negociaciones están cerradas. La pausa se alargó varios segundos.
Rafael casi físicamente sentía como al otro lado de la línea intentaban controlarse. ¿Por qué razón? La voz de Zamora se volvió más dura, notas metálicas atravesaron el tono empresarial. Ayer todo estaba acordado. Volamos especialmente. ¿Qué cambió en una noche? Cambió mi comprensión de la situación, respondió Rafael con tono uniforme. Después de un análisis detallado de las condiciones del contrato, el Consejo de Administración tomó una decisión unánime. El acuerdo no responde a nuestros intereses estratégicos. ¿Entienden qué recursos hemos invertido en la preparación? Zamora ya no ocultaba su irritación. Esto es poco profesional por su parte. Poco profesional es incluir en el contrato puntos que de hecho me privan del control sobre mi propia empresa. Rafael no alzó la voz, pero cada palabra sonó clara. Poco profesional es ocultar las verdaderas intenciones tras bonitas presentaciones. E invertir recursos en esquemas fraudulentos está en general más allá de los límites. Zamora calló. Rafael casi oía cómo apretaba los dientes. ¿Nos acusan de fraude? La voz se volvió peligrosamente baja. Constato hechos. Valencia, Sevilla, Málaga, 3 empresas que absorbieron y fragmentaron según el mismo esquema que preparaban para nosotros. Los materiales están reunidos, los documentos en manos de abogados. Así que gracias por el interés en la colaboración, pero no es nuestro camino. Rafael pulsó finalizar la llamada sin esperar respuesta. Que hirvieran de rabia, que amenazaran, ya no importaba. El contrato estaba muerto, el esquema descubierto, las pruebas reunidas. Dejó el teléfono sobre la mesa y caminó por el despacho. La adrenalina todavía bullía en su sangre, las manos temblaban ligeramente. Rafael se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad abajo. ¿Cuánta gente allí, abajo, ni siquiera sospechaba que esta mañana se decidía el destino de sus puestos de trabajo? 1500 personas de la empresa continuaban trabajando, sin saber lo cerca que habían estado de la catástrofe. Llamaron a la puerta. Ignacio Torres entró sin invitación, en años de trabajo se había ganado ese derecho. Galindo acompañado, informó brevemente. La guardia lo escoltó hasta el coche. Recogió sus efectos personales del despacho bajo control. Pase corporativo, llaves, teléfono de servicio, todo entregado. Acceso a los sistemas bloqueado. ¿Cómo se comportó? Preguntó Rafael, sin darse la vuelta de la ventana. Callaba. Rostro de piedra, ni una palabra. Ni siquiera intentó justificarse o explicar algo. Recogió sus cosas, se sentó en su coche y se fue. ¿Sabes qué es interesante? Torres se acercó más. Cuando lo sacábamos del despacho, se dio la vuelta y miró hacia la sala de negociaciones. Miró así. Como si se despidiera. O maldijera. Difícil decirlo. Rafael se volvió. Su carrera en esta esfera terminó. Después de tal despido ninguna empresa seria lo tomará en un puesto directivo. Recomendaciones de nosotros no recibirá, y la verificación de biografía revelará la razón de la salida. Es culpa suya, se encogió de hombros Torres. Vendió la empresa por la promesa de una cuota en un negocio ajeno. Estúpido y codicioso. Transmite todos los materiales a los abogados, dijo Rafael, volviendo a la mesa. Que evalúen si hay fundamentos para demandas. Quiero conocer todas las variantes, podemos atraerlo a responsabilidad, podemos presentar algo a Tacno Industrial Inversions. Que profundicen más. Torres asintió y sacó su tableta. Ya transmití. Pero hay otro momento. He elaborado una lista de recomendaciones para reforzar la seguridad corporativa. Para que una situación similar no se repita. Rafael tomó la tableta y comenzó a leer. Los puntos eran concretos y duros. Verificación profunda obligatoria de todos los candidatos a puestos directivos, incluyendo historia financiera y conexiones. Monitoreo de grandes acuerdos en todas las etapas de preparación, no solo en la fase final. Examen obligatorio de todos los contratos por abogados independientes no relacionados con la empresa. Auditoría trimestral de contactos de altos directivos con empresas externas. Sistema de verificaciones internas para detectar conflicto de intereses. Implementa todo, dijo Rafael, devolviendo la tableta.
Y añade otro punto, reuniones regulares del servicio de seguridad con empleados clave. No interrogatorios, sino conversaciones. Para que la gente sepa que pueden informar sobre acciones sospechosas de colegas sin temor a consecuencias. Lo haré. Torres guardó la tableta. Rafael, ¿puedo hacer una pregunta personal? Habla. ¿De dónde la información? ¿Qué te hizo comenzar la verificación precisamente ayer, antes de la firma misma? Rafael sonrió. Si te dijera que me advirtió una niña de 9 años, ¿lo creerías? Torres frunció el ceño, sin entender si era broma o verdad. ¿Es en serio? Absolutamente. La hija de mi secretaria escuchó casualmente cómo Galindo discutía por teléfono planes de fragmentación de la empresa. Se acercó a mí y me lo contó. Esa es toda la fuente. Torres silbó. Una niña salvó la empresa. Suena como argumento para una película. Suena como pura casualidad que resultó ser salvación, corrigió Rafael. Si Galindo no hubiera salido al pasillo para la llamada, si la niña no hubiera estado sentada en el cuarto auxiliar, si no se hubiera atrevido a contármelo. Ahora estaríamos preparándonos para la firma del contrato. Y en un mes comenzaríamos a perder el control sobre la empresa. Suerte, resumió brevemente Torres. Suerte, concordó Rafael. Pero no se puede confiar solo en la suerte. Por eso implementa todas las medidas de seguridad. Rápido. Cuando Torres se fue, Rafael miró el reloj. 1:30. Ahora, en este mismo minuto, debía comenzar el encuentro festivo con los socios. Champán, apretones de manos, firma del contrato ante la Cámara para el archivo corporativo. En lugar de eso, los socios probablemente se reunían en su oficina, intentando entender qué salió mal y quién los descubrió. Rafael abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta con fotografías, archivo corporativo de los últimos años. La hojeó hasta las fotos de hace 3 años, cuando Vicente acababa de llegar a la empresa. Aquí estaba de pie ante la fábrica, sonriendo a la cámara. Aquí en la fiesta corporativa pronunciando un brindis. Aquí en una reunión explicando algo a los colegas. Una persona normal. Un profesional. Ningún signo de traidor. Rafael cerró la carpeta de golpe. A la gente no siempre se la puede reconocer por el rostro. A veces tras una sonrisa se oculta un cálculo frío, y tras la competencia, la disposición a vender a quienes confían en ti. A la mañana siguiente pasaba hacia su despacho junto a Elena Sánchez y la invitó a entrar para hablar con él. Rafael se dirigió a la pequeña caja fuerte en la esquina del despacho. La abrió, sacó una caja, un portátil nuevo que había encargado ayer por la tarde. Pagó y recibió del mensajero. Modelo potente, adecuado para gráficos, dibujo, cualquier tarea creativa. Para una niña de 9 años era un regalo serio. Llamaron a la puerta. Elena entró, ligeramente preocupada. El director raramente la llamaba al despacho para conversaciones personales. Siéntese, Elena. Rafael indicó la silla frente a su mesa. No se preocupe, no ha pasado nada malo. Quiero hablar sobre su hija. Elena se sentó, inquieta. En sus ojos se leía preocupación. Una madre soltera siempre está alerta cuando la dirección la llama para una conversación. Su hija Laura hace 2 días prestó a la empresa un servicio inestimable, comenzó Rafael con calma. Escuchó una conversación que me ayudó a prevenir una amenaza muy seria. Elena abrió la boca, evidentemente sin entender. ¿Laura? ¿Hizo algo malo? Todo lo contrario. Mostró valentía, capacidad de observación y honestidad. Gracias a ella supe información que salvó la empresa de una adquisición corporativa. Rafael contó brevemente, sin detalles técnicos innecesarios, pero suficiente para que Elena entendiera la escala de la amenaza. La mujer escuchaba con ojos que se agrandaban, palideciendo gradualmente. Yo. Ni siquiera imaginaba. Murmuró, llevándose la mano a los labios. Laura no me dijo nada. Le pedí que no contara hasta hoy. Por seguridad, explicó Rafael. Pero ahora todo terminó. Vicente Galindo está despedido, el acuerdo cancelado, la amenaza liquidada. Y quiero agradecer debidamente a su hija. Elena asintió, todavía sin creer lo que ocurría. Elena,
sé que cría a Laura sola, continuó Rafael más suavemente. Sé que no es fácil, trabajo, niña, preocupaciones cotidianas. Por eso tomé una decisión, la empresa le pagará 2 vacaciones al año, cada una de 2 semanas. Mientras trabaje aquí. Completamente, billetes, alojamiento, comidas. Usted y su hija podrán ir donde quieran. Mar, montañas, excursiones por ciudades, elijan ustedes mismas. Elena se quedó inmóvil. Sus labios temblaron, los ojos se llenaron de lágrimas. Rafael. Esto es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Rafael firmemente. Su hija salvó 1.500 puestos de trabajo, incluyendo el suyo. Salvó la empresa que construí durante 22 años. Esto no es pago por información. Es gratitud por valentía y honestidad. Lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. Se la secó con la mano, asintiendo. Y una cosa más, Rafael se levantó y tomó la caja con el portátil. Laura ama dibujar, ¿verdad? Sí. Mucho. Constantemente dibuja algo, colorea. Entonces necesita la herramienta correcta para la creatividad. Rafael extendió la caja a Elena. Ella la abrió, vio el portátil y de nuevo no pudo contener las lágrimas. Esto es demasiado caro. Esto es inversión en el futuro, sonrió Rafael. Quizás Laura se convierta en artista. Quizás en diseñadora. Quizás en alguien más. Pero tendrá herramientas para el desarrollo. Y que sepa, la honestidad y la valentía siempre se valoran. Incluso cuando parece que nadie lo nota. Elena se levantó, apretando la caja contra su pecho. Gracias. Yo no sé cómo expresar. No hacen falta palabras. Simplemente transmita a Laura mi gratitud. Y dígale que es una campeona. Elena sintió, se secó las lágrimas y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Rafael. Gracias. Por todo. Cuando se fue, Rafael volvió a la ventana. Abajo fluía la vida urbana normal, coches en las carreteras, gente en las aceras, edificios bajo el sol otoñal. Ninguno de ellos sabía que esta mañana en uno de estos edificios desenmascararon a un traidor y previnieron la adquisición de una empresa. Rafael sonrió para sí mismo. Vicente Galindo pasó 8 meses preparando el plan perfecto. Construyó el esquema, encontró socios, pensó las trampas jurídicas. Y todo se derrumbó por una conversación telefónica descuidada que escuchó casualmente una niña de 9 años. La ironía era casi poética. Rafael volvió a la mesa y abrió su agenda. La vida continuaba, y por delante había mucho trabajo. Pero ahora, en este minuto, se permitió un minuto de paz. La empresa se mantuvo en pie. La gente conservó el trabajo. Y la niña que no tuvo miedo de decir la verdad recibió gratitud. Eso era suficiente. Pasó una semana desde aquel memorable día. La empresa volvió al ritmo habitual de trabajo, pedidos, entregas, reuniones, informes. La mayoría de los empleados ni siquiera sabían lo que ocurrió aquel martes de octubre. Para ellos fue una semana laboral normal, excepto que el subdirector inesperadamente renunció. Pero en grandes empresas eso sucede. Rafael Salinas estaba sentado en su despacho y revisaba currículums de candidatos al puesto de adjunto para desarrollo. El servicio de seguridad verificaba ahora a cada pretendiente 3 veces más cuidadosamente que antes. Ignacio Torres personalmente controlaba el proceso, sin confiar ya en verificaciones superficiales. Fuera de la ventana había buen tiempo. Las hojas en los árboles se habían teñido de tonos amarillos y rojos, la ciudad se preparaba para la llegada del otoño tardío. Rafael apartó otro currículum y se estiró, la espalda se había entumecido por el largo tiempo sentado. Llamaron a la puerta. Reconoció el toque, Ignacio Torres siempre llamaba 2 veces, breve y claro. Entra, respondió Rafael. Torres entró con una carpeta en las manos. Su rostro era serio, pero en los ojos se leía satisfacción. Los abogados terminaron el análisis, dijo, poniendo la carpeta sobre la mesa. Hay buenas noticias y noticias regulares.
Empieza por las buenas, dijo Rafael. La buena noticia. Podemos presentar demanda contra Tacno Industrial Inversions por intento de competencia desleal e inducción a error. Hay suficientes pruebas, su historia con 3 empresas, esquemas en el contrato, contactos con Galindo. Las posibilidades de ganar son altas. ¿Y la mala? El proceso se prolongará mínimo 1 año. Se requerirá tiempo, dinero y nervios. Además seguramente contraatacarán a través de sus abogados. La cuestión es si necesitamos esta guerra. Rafael se quedó pensativo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Por un lado, quería castigar a quienes intentaron destruir su empresa. Por otro, largos litigios judiciales lo distraerían del negocio principal. Transmite los materiales a los cuerpos de seguridad, decidió finalmente, que ellos se ocupen. Y nosotros nos concentraremos en el desarrollo de la empresa, no en la venganza. Torres asintió. Razonable. Por cierto, otro momento. Galindo intentó colocarse en 2 empresas la semana pasada. Ambas rechazaron después de verificar referencias. Rápido se extendió su reputación, observó Rafael. En nuestra esfera todos se conocen. Los rumores se difunden instantáneamente. Ahora es conocido para cualquier empleador serio. Torres se fue, llevándose la carpeta. Rafael volvió a los currículums, pero 10 minutos después entendió que no podía concentrarse. Los pensamientos volvían a aquella niña, Laura Sánchez. No la había visto desde aquel día. Elena transmitió la gratitud, recogió el portátil, pero a Laura misma ya no se la veía más en la oficina. Rafael tomó el teléfono y escribió a Elena, ¿cómo está Laura? ¿Le gustó el regalo? La respuesta llegó en 1 minuto, está encantada. Ya domina 3 programas de dibujo. Muchísimas gracias. Quiere darle las gracias personalmente, si es posible. Rafael sonrió, por supuesto que es posible. Tráigala mañana después del colegio. Al día siguiente, cerca de las 4 de la tarde, Elena apareció en la recepción junto con su hija. Laura se veía un poco avergonzada, llevaba su uniforme escolar, el cabello trenzado en coletas, en las manos sostenía un álbum de dibujo. Rafael salió a recibirlas él mismo, sin esperar a que las condujeran al despacho. Hola, Laura, la saludó, extendiendo la mano a la niña. ¿Cómo estás? ¿Te gustó el portátil? Laura asintió, dándole su mano y todavía tímida. Muchas gracias. Me gustó mucho. Ya dibujé muchos dibujos. ¿Quiere verlos? Por supuesto que quiero, sonrió Rafael. Pasaron al despacho. Elena se quedó en la recepción. Rafael le pidió que esperara para hablar con Laura a solas. La niña se sentó en la silla frente a su mesa y abrió el álbum. Rafael se inclinó, examinando los dibujos. Eran sorprendentemente buenos para una niña de 9 años, líneas claras, composición pensada, atención a los detalles. Aquí un paisaje con árboles y río. Aquí un retrato de mamá. Aquí un gato en el alféizar. Eres muy talentosa, dijo Rafael sinceramente. Estos dibujos son profesionales. Laura sonrió tímidamente. Gracias. Mamá dice que necesito estudiar en una escuela de arte, pero es cara. Rafael hizo mentalmente una nota, hablar con Elena sobre el pago de la escuela de arte para su hija. Pero ahora era más importante otra cosa. Laura, quiero darte las gracias, comenzó seriamente. Lo que hiciste recientemente fue muy valiente y correcto. Escuchaste información importante y no tuviste miedo de contársela a un adulto. Muchos niños se habrían asustado o habrían decidido que no era asunto suyo. Laura asintió. Al principio me asusté. Pero luego pensé que si el tío Vicente hablaba de algo malo, había que decírselo a alguien. Y usted justo salió de la sala de negociaciones y decidí que debía decírselo a usted. ¿Por qué decidiste que era importante? Preguntó Rafael. Podrías haber pensado que simplemente no entendiste bien la conversación. Laura se quedó pensativa, eligiendo las palabras. ¿Por qué hablaba así? Malvadamente. Como si se alegrara de engañar a alguien. En nuestra clase hay un niño que siempre miente y se alegra cuando otros tienen problemas por su mentira.
Tenía la misma voz. Entendí enseguida que era malo. Rafael admiró la lógica infantil. Una niña de 9 años captó la entonación, el color emocional de la conversación, lo que los adultos a menudo pierden, concentrándose en el contenido. Hiciste bien en contármelo, dijo. Gracias a ti la empresa evitó grandes problemas. 1500 personas conservaron su trabajo. Tu mamá también. Laura lo miró con serios ojos grises. ¿Y el tío Vicente es muy mala persona? Rafael vaciló, eligiendo las palabras correctas. No quería cargar a la niña con conceptos adultos sobre traición y adquisiciones corporativas. Hizo una mala acción, dijo finalmente Rafael. Quería obtener mucho dinero y por eso estaba dispuesto a hacer daño a otras personas. Eso se llama codicia y egoísmo. ¿Y lo castigarán? Ya está castigado. Perdió el trabajo y la reputación. Ahora le será difícil encontrar un nuevo puesto. Laura sintió, satisfecha con la respuesta. Luego preguntó inesperadamente, ¿y si no le hubiera contado a usted, qué habría pasado? Rafael exhaló. Habría firmado el contrato sin conocer la trampa. En unas pocas semanas comenzarían los problemas, otras personas habrían tomado la empresa, la habrían dividido en partes y vendido. Muchos empleados habrían perdido el trabajo, incluyendo tu mamá. Laura asustada apretó el álbum contra su pecho. Entonces, si yo hubiera callado, ¿mamá se habría quedado sin trabajo? Es muy posible. La niña se quedó pensativa, luego asintió decididamente. Entonces hice bien en contárselo. Mamá no debe perder el trabajo. Alquilamos un apartamento, y si mamá no recibe salario, no tendremos dónde vivir. Rafael se conmovió. Una niña de 9 años pensaba no en sí misma, sino en su madre. Entendía las realidades financieras de su vida. Eso era a la vez conmovedor y triste. Los niños no deberían madurar tan pronto. Laura, te prometo, tu mamá no perderá el trabajo. Nunca. Es una buena empleada, y la empresa la valora, dijo Rafael firmemente. Laura sonrió, por primera vez en toda la conversación sincera y ampliamente. Gracias. Y gracias por el portátil. Es muy genial. Rafael se rió. Úsalo con salud. Y continúa dibujando. Eres talentosa. Volvieron a la recepción. Elena se levantó, mirándolos inquieta, sin saber de qué habían hablado. Todo bien, la tranquilizó Rafael. Simplemente charlamos. Elena, otro momento. Laura dijo que quiere estudiar en una escuela de arte. La empresa pagará su educación. Completamente. Elijan cualquier escuela, cubriremos los gastos. Elena de nuevo no pudo contener las lágrimas. Rafael. Es usted demasiado bueno. Soy justo, la corrigió. Su hija salvó la empresa. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando se fueron, Rafael volvió al despacho y de nuevo se acercó a la ventana. Esa misma ventana junto a la cual hace una semana estaba de pie, reflexionando sobre el acuerdo próximo. Esa misma ventana a la que se acercó una niña de 9 años y pronunció una frase que cambió todo. Rafael sonrió. ¿Cuántas veces en la vida sucede que una frase cambia el destino? Una conversación escuchada casualmente, una decisión valiente de contar la verdad y la empresa está salvada. Recordó el rostro de Vicente Galindo en la sesión del Consejo de Administración. Pálido, congelado, cuando en la pantalla aparecieron las pruebas de su traición. 8 meses de preparación, esquema pensado, socios profesionales, todo se derrumbó por una llamada telefónica descuidada. Vicente se equivocó en un detalle. Verificó que en la recepción no había nadie, miró a los lados, salió detrás de la esquina donde no se le veía. Pero no verificó el cuarto auxiliar. No pensó que tras la puerta cerrada podía estar sentada una niña con un álbum y lápices. Un pequeño error, y todo el plan destruido. Rafael volvió a la mesa. En el monitor del ordenador ardía una notificación de nuevo correo. Abrió el correo, carta de los abogados. Materiales sobre el caso de Techno Industrial Inversions transmitidos a los cuerpos de seguridad. Iniciado expediente por fraude en tamaño especialmente grande.
3 empresas que sufrieron de su esquema anteriormente se unieron a la demanda como perjudicadas. Rafael asintió satisfecho. La justicia triunfaría, aunque no directamente a través de él, pero de todos modos. Cerró el correo y abrió el documento con el plan de desarrollo de la empresa para el año siguiente. La vida continuaba. Había que buscar nuevos mercados, desarrollar la producción, implementar tecnologías. La crisis pasó, pero era pronto para relajarse. Por la tarde, ya preparándose para irse de la oficina, Rafael recibió un mensaje de Ignacio Torres, nuevo candidato al puesto de adjunto. Verificación pasada perfectamente. Puedes mirar el currículum. Rafael abrió el archivo y repasó con la vista el texto. 43 años, 2 títulos superiores, experiencia de trabajo en grandes empresas, recomendaciones de 3 altos directivos que Rafael conocía personalmente. El Servicio de Seguridad verificó la historia financiera, limpia. Contactos, ninguna conexión sospechosa. Estado civil, casado, 2 hijos. Llámalo a la entrevista, escribió Rafael en respuesta. Apagó el ordenador, tomó su chaqueta y salió del despacho. La oficina gradualmente se vaciaba, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Solo los guardias abajo y el administrador de guardia permanecían en sus puestos de trabajo. Rafael bajó al primer piso, se despidió del guardia y salió a la calle. La tarde era fresca pero agradable. La ciudad encendía las luces, preparándose para la noche. En algún lugar allí, en uno de los apartamentos, Laura Sánchez estaba sentada ante el nuevo portátil y dibujaba. Quizás creando otra obra maestra. Quizás simplemente aprendiendo a trabajar con programas. Pero lo principal, era feliz. Y su mamá estaba tranquila por el futuro. Rafael se sentó en el coche y arrancó el motor. De camino a casa pensaba en lo extrañamente que está organizada la vida. A veces el destino lo deciden acuerdos grandiosos y negociaciones de muchas horas. Y a veces una frase pronunciada en el momento necesario por la persona necesaria. Yo no lo firmaría en su lugar. Palabras que salvaron la empresa. Rafael sonrió y aceleró. Por delante estaba una nueva semana, nuevas tareas, nuevos desafíos. Pero estaba preparado. Porque ahora sabía lo principal, a veces los consejos más importantes vienen de donde no los esperas. Y hay que saber escucharlos.